Doncs ja estem gravant. Benvinguts tots a la UIP, ni que sigui de manera virtual, a la conferència que impartirà l'Antonio Vives sobre gestió de la sostenibilitat empresarial. Ja comença a ser un costum que cada any el que és l'assignatura de responsabilitat social i ètica empresarial que impartim a la UIP, l'Antonio ens faci el favor d'impartir una xerrada sobre un tema. Cada any és un tema diferent i cada any són xerrades que ens semblen molt interessants i per això estem molt contents de tenir-lo amb nosaltres. Organitzem aquesta conferència en el marc d'aquesta assignatura juntament amb Eticentre. El que faré ara és donar la paraula a Miquel Àngel Benito, que és el president d'Eticentre, qui el que farà és explicar breument què és Eticentre i també presentar el conferenciant d'avui, en Antonio. Quan vulguis, Miquel Molt bé, Àngel. molt bé, molt bé. Moltes gràcies a tots. I bé, jo voldria dir unes paraules damunt Eticentre. Eticentre és més que el Centre per la Gestió Ètica de l'Empresa. És una associació sense ànim de lucre. Aquest any complim 20 anys, pareix que no interessa, però sí que ens hem mantingut, a pesar de tots els problemes. Reuneix unes 20 i pic, 29, 30 i pico, depenent d'organitzacions de les Illes Balears compromeses en la responsabilitat social i empresarial. L'objectiu és conèixer i difondre la responsabilitat social empresarial, els seus instruments, difondre les bones pràctiques empresarials entre nosaltres, impulsar iniciatives conjuntes, facilitar el treball en xarxa, cercar referents i utilitzar aquests referents per els altres poder copiar i poder ser valer d'aquestes referències i desenvolupar i afavorir l'impuls de l'economia social i solidària. Tot això promoguent també codis de conducta empresarial i bàsicament és això. Dit això, jo voldria presentar en exponent, que per jo és una vegada més un verdader plaer presentant Antoni Vives i des d'aquí li vull donar de tot cos les gràcies per la seva generositat, perquè des dels principis de Eticentre sempre l'han tingut en el costat. Sempre ha estat una persona que ens ha ajudat en la seva inestimable ajuda i col·laboració. Antoni Vives és mallorquí de naixement, està afincat als Estats Units, concretament a Washington. Ell diu també Florència i Mallorca, que són les seves altres dos, on té el seu cop distribuït. No? El soci principal de Competere és exprofessor adjunt de Stanford, és membre del Consell Assessor de Sostenibilitat de CEMEX, d'Abengoa, el gerent del Banc de Desarrollo Sostenible Iberoamericà de Desarrollo, ha escrit nombrosos articles de RCE, els podeu veure i jo vos convido a tots a que entreu d'incompetere.com, que és allà on vos podreu descarregar tots aquests articles d'una manera completament generosa i a part d'això, és un conferenciant expert en responsabilitat empresarial, autor de numerosos llibres, però jo no me vull estendre més perquè podria dir moltíssimes coses d'ell, però no me vull estendre més. Jo crec que el més important són els seus valors. El seu currículum el podeu treure, vos podeu descarregar, el podeu mirar, però jo el considero una persona visionari, el veureu, lúcid, compromès, apassionat de la seva feina, amb una mirada crítica i valenta que uneix amb una gran generositat. Però tot això, a més, ho fa amb unes pinzellades d'ironia, aquest do que dona a la gent aquest rizo de la intel·ligència. No? És un mestre i, entre moltes coses, ens va ensenyar els matisos entre la RCC i la RCE. Ens va obrir el cap i la ment en alertant-nos de lo que era el greenwashing. Ens va advertir que l'acció social, encara que fos molt benvinguda, no s'ha de confondre amb la responsabilitat social
empresarial. Hem après que l'èmfasis de cada empresa ha d'estar precisament en els impactes que aquesta generi en la seva pròpia activitat i que ha de néixer dins el codi de l'empresa d'una manera autèntica, no només per un tràmit. Mos va demanar que fóssim exigents en la coherència i en els valors. Mos va alertar de muntes bonos lligats a la sostenibilitat. I a la vegada que ell també mos de coneixement, també mos omplirà de preguntes, i si no ja ho podreu comprovar. No dubto que la seva ponència serà molt interessant, il·lustrativa i molt amena, com és ell, i estimulant per la reflexió. Són moments en què hi ha molt de renou i on totes les opinions, no totes les opinions, vull dir, estan fundades per poder generar opinió. No és el seu cas. Sense més preàmbul, Toni, endavant, tot és teu. I gràcies una altra vegada. Gracias a vosotros, gracias a vosotros. Y para los que no hablan mallorquín, no se preocupen, la conferencia es en español. Tenía miedo de que tenemos muchos oyentes y dirán, pero estos van a empezar algún día. Bueno, ahora sí. Bueno, de nuevo, muy agradecido. Es un gran honor para mí participar en estas conferencias. Ahora se está haciendo un evento anual y me encanta hacerlo y es para mí un reto porque aprovecho para enmarcar mucho mejor, porque cuando tienes que hacer una conferencia, pues te preparas bastante mejor y termina siendo un poco, espero, termina siendo un poco más coherente y no son pensamientos aislados. Les voy a hablar de la gestión de la sostenibilidad empresarial en la práctica. En general, vemos mucho artículo escrito por autores, consultores, etcétera, pero tienden a estar un poquito alejados de la realidad, en gran parte porque quieren mostrar el óptimo, quieren mostrar lo que debería ser, pero el problema es de que uno solo puede llegar al debería ser si sabe de dónde parte. Entonces, yo quiero hacer una conferencia que es relativamente, yo diría que muy realista, porque toma en cuenta cuál es la problemática en cada momento. Voy a hacerla en dos partes, a lo mejor algunos han visto el programa. En la primera voy a hablar de cuál es el objeto de la gestión, qué es lo que queremos gestionar, y en la segunda parte, quién lo debe hacer, cómo lo debe hacer. En la primera, espero mostrarles, porque ahora está muy de moda esto de la ASG, que es muy diferente de la sostenibilidad. ASG no es sostenibilidad. Hay algo mucho más allá, que es lo que yo llamo un envolvente, que es todo el propósito de la empresa, la cultura empresarial, la estrategia, políticas, procesos, etcétera, etcétera, y sobre todo el impacto. Voy a hacer una diferenciación también entre gobernanza corporativa y gobernanza de sostenibilidad, porque la G se tiende a enfatizar mucho, pero esa G es un poco malentendida. Debemos entenderla como la gestión de esa sostenibilidad, la gestión del propósito, la gestión de la cultura, la gestión de la estrategia, no solamente la gestión del consejo directivo. En la segunda parte hablaré de todo el espectro de los responsables de la gestión, partiendo por el consejo y el consejero delegado, por todas las direcciones funcionales de la empresa, finanzas, legal, capital humano, etcétera, etcétera. Y obviamente que pondremos el foco en lo que se está dando en llamar el oficial jefe de sostenibilidad, cuáles son sus funciones, cuáles deben ser su posición en la empresa. Y espero que tengamos algo de tiempo al final para tener alguna discusión. La presentación tiene dos objetivos. Uno, mostrar que la gestión empresarial va mucho más allá de la gestión de las prácticas responsables. No confundamos responsabilidad empresarial con prácticas de responsabilidad. Y segundo, el objetivo va a ser estimular el interés de vosotros en aprender más sobre la gestión de sostenibilidad. ¿Qué quiero decir con eso? Que yo no les voy a enseñar cuál es la gestión de la sostenibilidad, la van a tener que aprender. Solamente les voy a mostrar que es el primer paso de todo inicio del conocimiento es reconocer que uno no sabe.
Ergo, espero mostrarles que esto es mucho más denso, mucho más profundo de lo que se puede apreciar a primera idea. Ahora, mi presentación es para lo que yo llamo empresas normales y corrientes. La dicotomía pyme-gran empresa en responsabilidad social no es efectiva. Es muy contraproducente porque hay pymes que son sofisticadas y hay empresas relativamente más grandes que no lo son. La inmensa mayoría, para mí, una empresa normal y corriente, que es el grueso, pero no necesariamente es pyme, es las empresas que no cotizan en bolsa, no tienen empresas en varios países, no tienen miles de empleados, no tienen estructuras gerenciales altamente desarrolladas, no tienen consejos directivos sofisticados integrados por la élite empresarial o política del país, no tienen dirigentes o gerentes de los mejores pagados en el país, tienen la propiedad concentrada en algunos socios, etcétera, etcétera, etcétera. Y en general que tienen limitados recursos materiales, financieros y sobre todo gerenciales. Esas son empresas normales y corrientes para las cuales a las cuales estoy dirigiendo mi presentación sobre cómo gestionar. No estoy hablando para Telefónica, no estoy hablando para Acciona, yo no tengo nada que decirles a ese tipo de empresas, tienen mucho que enseñarnos a nosotros, pero sí para la empresa normal y corriente. Podemos hacer alguna referencia a las grandes empresas, pero no es para copiar como muchas veces se hace, que es un sesgo pernicioso que tienen muchos consultores y asesores, sino si vemos a la empresa grande es para aprender, destilar lo que sea pertinente y aterrizar para nuestro entorno, para nuestras capacidades financieras, nuestras capacidades gerenciales. No, todo el mundo tiene las capacidades financieras y gerenciales de aquellos que han desarrollado unos grandes, digamos, tecnologías de gestión que no las tenemos. Entonces, primero, si vamos a hablar de gestión de la sostenibilidad, ¿cuál es el objeto de la gestión? ¿Qué es? Y aquí me van a perdonar un poco y pido su complacencia porque odio toda conferencia en la cual me definen qué es responsabilidad. La odio. Sin embargo, voy a pecar yo de eso porque creo que es importante para establecer el contexto en el cual estamos hablando, de qué es lo que queremos gestionar y cómo lo queremos gestionar. Para mí, ¿qué es? Para que una empresa se pueda considerar sostenible frente a la sociedad, debe asumir su responsabilidad por mitigar los impactos negativos de sus actividades, los que tiene y los que quiere tener, y potenciar los impactos positivos. O sea, esa es la definición en cierta forma de la Unión Europea. Yo solamente le añado los que quiere tener, porque en general muchas veces nos quedamos en el presente y en el pasado, mitigar los impactos que hemos tenido y los que estamos teniendo. No, una empresa que quiere ser considerada sostenible por definición es largo plazo, sostenible por definición es futuro. Ergo, tenemos que hablar de gerenciar, gestionar los impactos que quiere tener, mitigar los negativos, potenciar los positivos. ¿Y cómo se gestiona? Y aquí es la gran diferencia entre la empresa grande y mi empresa normal y corriente. La empresa define quién es la sociedad para ella, que no es toda. Yo no puedo trabajar con todo el mundo. Una empresa normal y corriente a lo mejor solamente puede preocuparse de la comunidad aledaña, de unos pocos, de unos clientes muy particulares que tiene, de los empleados siempre, por supuesto. Entonces la empresa define quién es la sociedad para ella, cómo la impacta y cómo quisiera impactarla, que no es de todo. En consulta, si quiere, aunque debería, con su sociedad, no con toda la sociedad, cómo quiere y puede gestionar esos impactos en función de su capacidad, teniendo en cuenta que sus recursos son limitados, gerenciales y financieros. Ergo, una empresa normal y corriente no puede hacer de todo. Tiene que definir su sociedad, tiene que definir lo que puede hacer, tiene que definir cómo lo puede gestionar. No debemos ver todas estas grandes ideas que pueden ser desarrolladas en las empresas multinacionales. Y quiero también, de nuevo, pedir su perdón por esto, pero hay tal confusión en este momento entre la responsabilidad social de la empresa, la sostenibilidad y lo que es esta bendita ASG. La responsabilidad ante la sociedad es por característica acción y gestión.
lo que les acabo de decir, son las actividades que lleva a cabo, la cultura que la empresa tiene, cómo la gestiona, los procesos, políticas, impactos, etcétera, etcétera, tendentes a mitigar los impactos negativos, potenciar los positivos y mejorar su contribución presente y futura. La sostenibilidad empresarial es el resultado, es un meta, es el logro. Yo quiero ser una empresa sostenible. Quiero ser una empresa sostenible, no soy una empresa sostenible, porque esto es dinámico. Entonces, una cosa son las actividades y la gestión, la otra cosa son las metas y los logros, y por último, la gran confusión en este momento es la bendita ASG, que es solamente algunos criterios para describir algunas de las actividades empresariales en temas ambientales, sociales y de gobernanza. Pero como les voy a concluir, y ya se los un poco indiqué al principio, ASG no es lo mismo que el logro de la sostenibilidad empresarial. Son algunos criterios, debemos tener muy cuidado en esto. Cuando dicen, yo soy ASG, ¿qué soy ASG? No, son criterios que usan, y sobre todo en el mercado financiero, porque esto es muy típico del mercado financiero, pero como tienen el dinero, nos dominan, es muy típico usar estos conceptos ASG. Entonces, a ver, ¿cuál es el objeto de la gestión? Las prácticas responsables, obviamente, que deben gestionarse, pero mi argumento, y es el punto central de la charla, es de que son solo el comienzo y una pequeña parte del logro de la sostenibilidad empresarial, aunque algunos confunden algunas prácticas responsables con decir que son empresas responsables o que son empresas sostenibles. Hay que gestionar la envolvente, que es la que gestiona todas estas pequeñas o pocas prácticas responsables, que es el propósito que tiene la empresa, que es la cultura dentro de la cual se desenvuelve la empresa, que es la estrategia de sostenibilidad determinada por su materialidad, como les decía anteriormente, cuando la empresa determina qué es lo que quiere hacer, con quién lo quiere hacer, cómo lo quiere hacer, de acuerdo a los recursos que tiene, los procesos internos mediante los cuales lo hace, las políticas que la guían, el proceso de gestión y sobre todo, una vez más, de los impactos que tienen, porque no se trata de hacer cosas, hay que tener impacto en la sociedad, de otras positivo y mitigar el negativo. Y esto, cada una de estas cosas, el propósito, la cultura, la estrategia, se potencian entre sí, tienen interrelaciones, no pueden ser analizadas como en el caso de la A, que analiza algunas cositas A, la S, que analiza algunas cositas S, la G, que analiza algunas cositas G, y no analiza las interrelaciones, porque yo puedo tener un propósito que sea incongruente con una cultura, que sea incongruente con una estrategia, que no tenga los procesos adecuados, que no tenga las políticas que lo respaldan y que no tenga la gobernanza para la gestión y peor en todo, que no tengan impacto. Entonces, de forma gráfica, porque lamentable, y aquí es donde quiero expandir un poco, creo, muchos de ustedes la deben tener, pero quiero expandir un poco la visión que normalmente se tiene. La visión que normalmente se tiene es del centro, es el núcleo. Las prácticas responsables, yo pago buenos sueldos, yo tengo condiciones laborales decentes, yo reciclo, yo trato de mitigarlas, uso energía renovable, etcétera, etcétera. Sí, esas son prácticas responsables, pero eso no quiere decir que la empresa es sostenible ni que la empresa es responsable. Eso es una pequeñísima parte. Todo eso tiene que estar gestionado con la envolvente, el propósito, la estrategia, la cultura, etcétera, etcétera. Entonces, lo que queremos gestionar, yo no le estoy hablando ahora de cómo se gestionan prácticas responsables, cómo se gestiona filantropía, cómo se gestiona la compra de energía renovable, cómo se hace el reciclo, la bendita economía circular. ¡Bah! Interesante, pero eso solamente es una pequeñísima parte de la gestión y sobre todo de la gestión moderna. Claro está que esto es un tema que tengo que reconocer que una empresa relativamente grande se puede preocupar de su cultura, del propósito, de todo esto, y una empresa normal y corriente lo hace como puede. Propósito, no lo tengo, pero el presidente o el dueño de la empresa tiene una filosofía, tiene unos valores que se permean por toda la organización. Que no tiene una cultura definida. Sí la tiene, porque este señor, con sus valores, con su manera de comportarse, con lo que aprecia, con lo que no aprecia, con lo que recompensa, con lo que critica, está desarrollando la cultura de la empresa. Entonces, lo que quiero decir es que toda esta envolvente es
puede ser muy sofisticada, una empresa relativamente grande, o en una empresa normal y corriente puede ser hasta implícita. Es cierto que las políticas deben ser explícitas, que los procesos deben ser explícitos, que la estrategia debería ser explícita, no puede ser, digamos, aleatoria, no puede ser dependiendo del momento, no puede ser dependiendo de las circunstancias en las cuales se encuentra en este momento. Y sobre todo el impacto tiene que ser buscado, medido y gestionado. De nuevo, el objeto de la gestión de la sostenibilidad es mucho más que las prácticas responsables, involucra todos estos otros elementos, pero estos elementos pueden ser o muy sofisticados o muy definidos o pueden ser relativamente implícitos. Mientras más explícitos sean, mejor obviamente será la gestión de esa responsabilidad, más cerca estará la empresa de poder ser denominada sostenible. Ahora, la gobernanza que normalmente oímos, la gobernanza que normalmente leen en los artículos, es la gobernanza que está sesgada o dominada por las empresas cotizadas en bolsa, por los códigos de buen gobierno de las comisiones nacionales de valores, que se preocupan de cómo opera el consejo, de cómo se seleccionan los consejeros, de que cuántos son independientes, que cuántos son ya participan en la gestión de la empresa, que tienen comités de remuneración, de auditoría, de control de riesgos, etcétera, etcétera. Se preocupan de la diversidad, se preocupan de las responsabilidades que tiene el consejo, los deberes y los derechos. Sí, eso es la G grande de gobernanza, pero existe una otra, que es la gobernanza de la sostenibilidad, que incluye todos los aspectos relacionados con la sostenibilidad, de la cual esto que les acabo de mencionar es una pequeña parte. El consejo es una pequeña parte de los responsables de la gestión de la responsabilidad, como creo que van a concluir cuando termine la charla. Y esta gobernanza, que normalmente es la que domina, es un poco importante para una empresa normal y corriente. Una empresa normal y corriente, el consejo puede ser 5 amigos o puede ser los 4 dueños. No tienen procedimientos sofisticados para todas estas cosas, de tal manera que, de nuevo, el grado de sofisticación, como ya les decía al principio en mi definición de la responsabilidad, depende de los recursos que la empresa pueda gestionar, financieros y sobre todo gerenciales. A ver, la envolvente. Y aquí les voy a hablar muy rápidamente de la envolvente, porque no puedo entrar. Cada uno de estos bullets que ven aquí son 5 o 10 artículos míos en el blog, pero les voy a tratar de dar solamente una visión muy rápida de lo que quiero decir. Propósito se ha puesto de moda, es una de las palabras junto con ASG de los últimos 4 o 5 años, que es la más encontrada cuando hay discusión de sostenibilidad empresarial. La idea es de que la empresa tiene que tener un propósito y su propósito no puede ser sencillamente maximizar los beneficios de la empresa. Y su propósito tampoco puede ser, como es el propósito de muchas empresas hoy en día, contribuir al bienestar de la sociedad. No, el propósito para efecto de la sostenibilidad tiene que ser primero implementable, tiene que ser operacional, no puede ser estas cosas grandilocuentes que después no la podemos convertir. ¿Cómo podemos decir que la cultura es compatible con el propósito si el propósito es una expresión como esta de nuestro objetivo, el propósito de la empresa es mejorar la calidad de vida? No, el propósito de la empresa tiene que ser mucho más específico. ¿Cómo quiere usted mejorar la calidad de vida? El propósito de nuestra empresa es producir esto y esto y esto de esta manera con el objetivo de... La cultura es algo que también se está poniendo mucho más sobre el tapete que en años, que al principio de todo este movimiento de la sostenibilidad, que es cómo se hacen las cosas. Vale decir, hay culturas que son conducentes y culturas que no son conducentes. Por ejemplo, la cultura de un banco comercial, y yo he escrito criticándolos mucho, sobre todo por las ganancias récord que tienen los bancos comerciales españoles y los márgenes máximos de intermediación que han tenido, que se aprovechan de las circunstancias de la coyuntura económica para cobrarle más a los prestatarios y menos a los depositantes.
La cultura de una entidad financiera suele ser maximizar beneficios, porque inclusive los incentivos que tienen los funcionarios, o los empleados, perdón, de esas instituciones son los mayores beneficios que obtenga. Si usted oye el discurso de cualquiera de los presidentes de los bancos, ¿de qué hablan? De dinero, de los máximos dineros que han tenido, de los dividendos máximos que han pagado, de las recompras de acciones que han permitido de repartirles todavía más dividendos a los accionistas, pero no los oyen hablar de su responsabilidad en los márgenes de intermediación, no los oyen hablar de cuál es la cobertura de las poblaciones menos aventajadas, todo lo contrario, cerrando sucursales en los pueblos porque no son rentables, pero y poniendo unos sistemas de interacción con el banco tan sofisticados que hay que tener teléfonos de último minuto, hay que tener el iPhone 15 para poderse comunicar, porque el telefonito que yo tengo, mi móvil que yo tengo, no tiene la capacidad para los... Por Dios, eso no es responsabilidad de una institución financiera, porque tiene una cultura que es poco idónea para este tipo de instituciones. En el otro extremo, por supuesto, están las ONG, que tienen una cultura de solidaridad, tienen una cultura de conciliación, no tienen una cultura antagonista. Entonces, es muy importante la cultura, porque hay culturas que son idóneas para la sostenibilidad y culturas que son relativamente mucho más difíciles de manejar para la sostenibilidad. En términos de estrategia, lo que ya le comentaba anteriormente, hay que decidir qué se puede hacer, cómo se puede hacer, cuándo se puede hacer con los recursos que se tienen. Los procesos, todo esto se maneja internamente de la manera, inclusive ahora entre proceso y cultura, les puedo mostrar otro ejemplo. Podemos tener un proceso donde haya un comité, por ejemplo, un comité donde se analiza, comité de ética, por ejemplo. Hay un proceso donde se tiene el comité de ética, pero puede haber una cultura que sea ética y una cultura que no sea conducente a la ética. El hecho de tener un comité de ética o el hecho de tener un código de ética no quiere decir que la ética se implementa. La mayor parte de las veces observamos en los reportes de sostenibilidad que tenemos un código de ética, que hemos impartido 454 horas de entrenamiento sobre el código de ética, pero jamás dicen cuántos casos han sido llevados al comité de ética, cuáles son las acciones que se han tomado como consecuencia de haberlos llevado al comité de ética, etcétera, etcétera. Puedes tener un comité de ética, pero con una cultura que no sea conducente a la promoción de la ética. Puedes tener un comité anticorrupción, pero cuando tienes incentivos que son diseñados exclusivamente o mayormente para la obtención de recursos financieros, para la maximización de recursos financieros, pues no tienes una cultura conducente. La crisis del 2008 fue fundamentalmente una crisis de avaricia de las instituciones comerciales, porque no tenían una cultura adecuada para la responsabilidad empresarial. Políticas, de nuevo, no son condiciones, todo esto son condiciones necesarias, pero no suficientes. Podemos tener propósito, cultura, estrategia, procesos, etcétera, pero tienen que ser conducentes, tienen que ser reforzándose entre sí. Podemos tener una política de no discriminación, pero ¿cómo se implementa la política de no discriminación? Una gran mayoría, una gran cantidad de empresas tienen, como le digo, el código de ética o el código de no discriminación o esquemas o procesos para la resolución de disputas, etcétera, etcétera, pero tienen que ser dentro de una cultura que sea conducente. De nuevo, el impacto ya lo he mencionado suficiente y lo mismo con la gestión de la gobernanza. También tenemos que gestionar no solamente la parte en cierta forma interna. Creo que ya poco a poco se dan cuenta que no estoy hablando de prácticas responsables. Son un pequeño componente, son el centro de aquel círculo, pero tenemos la gestión, el objeto de la gestión es mucho más complejo. Y también el entorno, que son las relaciones con los stakeholders, en particular para una empresa normal y corriente. El primer stakeholder son los empleados, sin duda ninguna. Después, otro de los stakeholders principales pueden ser los clientes o consumidores, aunque depende del tipo de empresa.
Una empresa que tiene productos de consumo masivo está más preocupada de los clientes y los consumidores que una empresa que le vende a otra empresa. Su stakeholder es sencillamente la otra empresa. Y por supuesto que hay que gestionar la comunicación de la sostenibilidad, porque como decía la mujer del César, pues no basta con serlo, también hay que parecerlo. Pero tampoco basta con parecerlo, hay que serlo. O sea, el tema de la comunicación de la sostenibilidad es un tema de ética. Primero, un tema de ética, como se mencionaba al principio, evitar este tema del greenwashing que ahora se está poniendo, bueno, se ha puesto muy de moda y ahora la inteligencia artificial va a ser el principal amigo del greenwashing, porque vamos a saber qué piensa cada uno y le vamos a poder poner la publicidad y la información específica para él. Usted mira ahora en internet, yo estaba mirando en estos días ir de vacaciones a una ciudad. Bueno, y al día siguiente me llegan correos electrónicos. Google me bombardea con información sobre esa ciudad. Saben de todo de mí y yo no les he dicho nada, creía. Y por supuesto que hay que gestionar las acciones, que son las prácticas responsables. Ahora, la idea tradicional de la responsabilidad empresarial, de hacer cositas ocasionales y circunstanciales, no es eso, no es eso. El énfasis en las prácticas es simple, pero roba la atención a lo que verdaderamente importa, que es la contribución y el impacto. Y la responsabilidad no se debe medir por las cositas que se hacen, sino por el impacto que tienen. Pero habrán visto muchas empresas que en sus informes de sostenibilidad empresarial o de responsabilidad corporativa dicen que han donado tanto para una escuela, que tienen tal y cual sueldo. Totalmente de acuerdo, eso está bien, pero no es suficiente. Tenemos que tener, no basta con que tenemos una política de no discriminación, tenemos que hacerla efectiva, tenemos que tratar a la gente como personas, con la dignidad de las personas. No basta con decir que, bueno, tienen tantos días de vacaciones, sí, condición necesaria, pero no suficiente. Las prácticas responsables son necesarias, pero son insuficientes para el logro de la sostenibilidad, la gestión de esa responsabilidad, que es la clave. Y las prácticas irresponsables, de esas no se hablan. Inclusive, podrán haber notado que cuando las empresas dicen que han contribuido al logro de los objetivos del desarrollo sostenible, ninguna ha dicho cuáles son sus contribuciones negativas al logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Hay muchas prácticas irresponsables. Acabo de escribir un artículo sobre las prácticas de las casas de apuestas, de las productoras de armamentos, de las productoras de tabaco, de las productoras de bebidas alcohólicas, etcétera, etcétera. Se reporta, escribí un artículo sobre las casas de apuestas que reporta, pero con un gran logro de responsabilidad empresarial, una casa de apuestas que destruye familias, arruina a mucha gente, subdesarrolla las comunidades en las cuales se localiza, inclusive puede llevar a arrastrar a menores. Pero reportaba en su reporte de sostenibilidad que había reciclado 1.000 toneladas de papel. Reciclar 1.000 toneladas de papel palidece con todas las otras irresponsabilidades que tiene. Pero sí, decía que había hecho donaciones a la comunidad, decía que había contratado tantas personas en la comunidad. Muy bien. Vale. A ver, de acuerdo. Por ejemplo, venga. Solamente voy a poner el ejemplo de la S para mostrar el tema de la diferencia con de la cuéntame cómo está el asunto. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? A ver, bueno, continúo. Esto es, por ejemplo, cómo se evalúa, en teoría, la sostenibilidad empresarial de un banco. Así dicen que evalúan la sostenibilidad empresarial de un banco. A ver, le dan 2 puntos sobre 100 por transparencia, 9 puntos por gobernabilidad,
3 por reportar materialidad, 7 por tener esquemas de gestión de riesgo, tener esquemas, no gestionar el riesgo. 9 puntos por tener un comité de ética y tener un código de ética. Por favor, la responsabilidad de una empresa, de una institución financiera es la minimización del margen de intermediación. Es la cobertura de las poblaciones no atendidas, es la eficiencia con la cual efectúa la intermediación. ¿Cuál es el propósito de una banca? El propósito de una banca es efectuar intermediación eficiente. No esto que está aquí. Pero así es evaluada un banco. Y a un banco como este, pues le puedes dar 90 puntos, 80 puntos y decir que es altamente sostenible cuando explota a los depositantes, perdón, explota a los dos, a los depositantes y a los prestatarios a través de elevados márgenes de intermediación y no presta los servicios de intermediación que tocan. Esto es un poco más de detalle, solamente por ilustrarles uno. En la dimensión social le dan 35 puntos sobre 100 y al sueldo justo le dan 1 punto. A ver, 1% de la puntuación es a los sueldos justos. Yo no quiero decir, a ver, cada empresa, y esto es una crítica grotesca a las calificaciones, para una empresa, el sueldo justo puede ser el 50% de su materialidad. Una empresa normal y corriente que opera en una comunidad pobre, el sueldo justo debería ser evaluado como 30, por decir. En tanto que la gobernanza de una empresa normal y corriente que opera en una comunidad pobre, yo no le daría ningún punto. A mí no me importa. Deberían ser evaluados de acuerdo a la materialidad de las acciones de la empresa y de acuerdo a su estrategia. La S para mí, y ¿por qué no hablo de la A y por qué no hablo de la G? Porque esas se defienden solas. El problema es que hoy en día nos hemos olvidado más que todo de la S, de la medio. Ahora todo el mundo tiene que combatir el cambio climático. Por Dios, el cambio climático es para quien tiene impacto sobre el cambio climático. El 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero son 80 o 100 empresas. Y ahora le voy a pedir a una empresa normal y corriente que se preocupe de cambio climático. No, por Dios, preocúpese del empleo, preocúpese de que atienda bien a sus empleados, que tenga precios justos para sus consumidores, etcétera. Bueno, para no entrar en detalles, para mí ese capital humano está calificado en estas 6 categorías. Atiende a los clientes de la comunidad, incluye los derechos humanos, incluye el tratamiento de los proveedores. Lo que ven allí a mano derecha es el artículo donde lo trato con mucho más detalle, pero no lo puedo hacer, donde si quieren más detalles sobre lo que debería ser la S, pueden consultar esto, que yo sé que no lo pueden leer, pero es a propósito. Bueno, no a propósito, pero no podía hacer caber todo esto. Estos son los aspectos que una empresa, en principio, debería preocuparse sobre los aspectos sociales. No todas lo pueden hacer, se lo dije al principio. Cada quien lo hace de acuerdo a lo que puede. Cada quien lo hace de acuerdo al impacto que quiere tener. Cada quien lo hace de acuerdo a las necesidades de sus stakeholders. Esto es solamente un inventario de lo que son los aspectos sociales para mostrarles la importancia relativa que tiene la S sobre la G y sobre la A. Para una empresa normal y corriente, la S es posiblemente lo que más debería preocuparle, vale decir, los aspectos sociales y su gestión, no las cositas que se hacen en aspectos sociales, sino lo que se hace y cómo se gestiona. Creo que no tengo que hablar mucho más para decirles que estos criterios ASG son diferentes de la sostenibilidad empresarial y no como mucha gente pone que la suma de lo que haces en A con la suma de lo que haces en S, con la suma de lo que haces en G, que es lo que califican las calificadoras de sostenibilidad, para mí es muy inferior a lo que es sostenibilidad empresarial. Usted puede tener 100 en la suma de A más S más G y no ser una empresa sostenible. Primero, porque ni en la A, ni en la S, ni en la G se ponen las prácticas irresponsables. No se ponen puntos negativos por prácticas irresponsables. No se ponen puntos positivos por impacto. No se ponen puntos positivos por gestión. No se ponen puntos positivos por cultura. Se ponen puntos positivos por cositas.
Y las cositas nos conducen a la sostenibilidad empresarial. Segunda parte, los responsables de la gestión. Consejo y consejero delegado, directivos de áreas funcionales y obviamente el oficial jefe de sostenibilidad, que no es culpa suya, no es el responsable, pero le dan la culpa de casi todo. Y por supuesto, todos y cada uno de los empleados. Una vez estaba en una conferencia, en un panel con la responsable de sostenibilidad empresarial de Starbucks. Y claro, Starbucks en toda la gran cantidad de países del mundo, no sé cuántas tiendas tendrá. Y le pregunté, bueno, ¿y cuánto personal tiene tu unidad de responsabilidad corporativa? Me dijo, bueno, que me reportan a mí 2, pero responsables tenemos creo que 20,000, algo así. Vale decir, todos son responsables. ¿Por qué? Porque ¿dónde se implementa todo esto? ¿Dónde se hacen todas estas cosas? ¿Quién tiene la interacción, por ejemplo, con el consumidor? ¿Quién tiene la interacción con el empleado? Es todo, todo. No se puede decir que el responsable de la sostenibilidad ni es el consejo, ni son los directivos, ni es el oficial de sostenibilidad. Todos y cada uno de los empleados, desde el consejo hasta el barrendero, son responsables de la sostenibilidad empresarial. Cada uno de acuerdo a sus capacidades, cada uno de acuerdo a sus responsabilidades, por supuesto. No todos tienen lo mismo, pero todos deben ser responsables. Obviamente que el oficial jefe de sostenibilidad suele ser el primo inter pares y en muchas empresas normales y corrientes ni siquiera existe. Muchas veces es el mismo, una empresa relativamente modesta de 100 empleados, no tiene a lo mejor responsable de sostenibilidad empresarial y es el mismo gerente de recursos humanos o puede ser el mismo dueño de la empresa, uno de los directivos, etcétera. Ahora bien, ¿cuáles son las responsabilidades del consejo en sostenibilidad empresarial? En sostenibilidad empresarial. Ellos son los que determinan el propósito, son los que determinan cuál es la cultura de la empresa a través de las acciones que toman, a través de las acciones que dejan de tomar, a través de quiénes son ellos mismos. No solamente quiénes son ellos mismos dentro del consejo, sino quiénes son ellos mismos en la sociedad, fuera de la empresa, dan esa imagen y pueden transmitir los valores. Esos son los que tienen que transmitir los valores de la empresa. Son los que determinan las políticas, pero no basta con decir téngase un comité de ética y se desentiende. Eso es normalmente lo que hace un consejo directivo. Ah, sí, hicimos el comité de ética. Por cierto, aprobamos la política anticorrupción y, no, también creamos un consejo y son responsables de la estrategia del negocio, son responsables de todo esto, sin ninguna duda. Pero el problema es que se suelen desentender, suelen decir, no, hasta aquí llego yo, mi responsabilidad son hacerlos. Deben tener un conocimiento del impacto de la empresa, que no lo tienen normalmente. De hecho, hubo una encuesta que se hizo, una encuesta que se hizo sobre más de 110,000 directivos. Solo el 0,8% se consideraban competentes en sostenibilidad empresarial. No son los criterios que hoy en día se usan para seleccionar un directivo. Claro está, eran empresas grandes. No son los criterios saber qué quiere decir esto, el impacto que tiene tu empresa en la sociedad. No, eso no me preocupa. A mí me preocupa el impacto que tiene sobre el balance general, sobre el estado de rendimiento, sobre mis remuneraciones. Algunos consejos, las grandes, tienen comités de sostenibilidad, pero esto sí ya es una empresa relativamente grande. Algunas tienen consejos asesores de sostenibilidad. Yo era miembro del consejo asesor de Abengoa. Por cierto, nosotros en el consejo asesor solamente tratábamos sostenibilidad, no tratábamos nada que ver con la situación financiera de Abengoa. Con eso no teníamos nada que ver. Me apena muchísimo porque en términos de sostenibilidad era una empresa que quería tener un impacto muy positivo sobre la sociedad. Lamentablemente la situación financiera no se los dejó hacer. Estaba también en el comité, estuve 8 años en el consejo asesor de Cemex, que creo que logramos bastante. No todas las empresas lo pueden tener, pero siempre puede tener un asesor o alguien a tiempo parcial al cual tirarles preguntas.
Una empresa normal y corriente no va a tener un consejo asesor, por Dios que no, pero puede tener un individuo al cual le envían correos electrónicos para preguntarle qué le parece tal o cual cosa. Normalmente, ahora los consejos se preocupan mucho. Es lo que está de moda hoy en día son dos cosas en los consejos. El tema diversidad, sobre todo en Europa. En Europa tenemos una fijación con el tema diversidad. La Comisión Europea estuvo debatiendo por los últimos 10 años si poner o no poner cuotas. Empezaron con pedir el reporte del porcentaje de mujeres en los consejos directivos. Por fin se aprobaron las cuotas. Hay que tener 40% de mujeres en los consejos directivos. Se preocuparon del número. Se preocuparon de la forma, pero no del fondo. ¿De qué me sirve a mí que tengan 3 mujeres en el consejo directivo de 10 si no les prestan atención? Si no pueden influenciar la toma de decisiones. Por mí puedes tener 5. Decir que califico para el índice IBEX de igualdad de género porque tengo el 50%, pero si no tienen ningún impacto, lo que quiero es saber qué impacto tienen. Eso es lo que está pasando, aun cuando obviamente mi viñeta es muy irónica, pero es lo que está pasando en muchas empresas cuando les ponen las cuotas. Así, ¿la mujer de quién? El tema del papel de los incentivos monetarios también se está puesto de moda porque se cree que si ligamos parte de la remuneración variable del consejo o del consejero delegado o de algunos de los directivos al logro de metas de sostenibilidad, se van a lograr las metas de sostenibilidad. Es condición necesaria, pero no suficiente. Hay de todo. He escrito 4 o 5 artículos sobre el tema. Hay desde pocos indicadores o una empresa como Inditex, que es una de las que mejor lo tiene, que es el logro de un índice de objetivos que deben ser logrados, 6, 7, 8, incluyendo producción responsable, incluyendo auditorías de productores, no solamente incluyendo la discriminación por género, un gran número, pero la gran mayoría tienen 3 o 4 y son las siguientes. Reducción de gases de efecto invernadero. Mi pregunta es, primero, ¿tienen control ellos sobre la reducción de gases de efecto invernadero? Esa es la primera pregunta. Si la remuneración va a conducir a un cambio, el hecho de que yo te ponga el 10% de tu remuneración variable, que es el 10% de tu remuneración total, ergo el 1% de tu remuneración total ligada al cambio climático, va a cambiar tus acciones. O si te lo pongo, que es la otra más común, porcentaje de mujeres en cargos directivos. Porcentaje, no capacidad, no si las tenemos entrenadas, no el cambio que ha habido de un año a otro en eso, que es lo más importante, no cuál es ahora, sino lo que ha habido, porque lograr, las puedes promover y después, primero que las promueves a cargos directivos irrelevantes o cargos relativos poco importantes, no la promueves a gerencia de finanzas, no la promueves a gerencia legal, la pones a gerente de algún departamento relativamente modesto. Entonces, esto de las remuneraciones puede ser efectivo, pero hay una gran cantidad de condiciones para que tenga efectividad. En general, son relativamente pocas. La mayoría están ligadas al corto plazo, cuando el tema sostenibilidad es un tema de largo plazo, no es un tema de corto plazo. Entonces, tienen un papel que jugar estos incentivos monetarios, pero hay que ver si cambia o no cambia. O como dijo el gerente de Unilever, el entonces gerente de Unilever, Paul Polman, le preguntaron sobre el impacto de estos incentivos no monetarios o monetarios. Él dijo, mira, yo quiero que la empresa Unilever, que era en ese momento una de las consideradas más sostenibles o más responsables en el mundo, yo quiero que la empresa sea sostenible, que haga una contribución muy positiva a la sociedad, porque yo estoy convencido de ello. El hecho de que a mí me pongan el 2, 3, 4% de mi remuneración ligada al logro de uno de estos, a mí no me da, a mí no me hace nada, a mí no me va a cambiar mis valores.
Ese es el tema. Es un tema de cultura, es un tema de valores, más que de incentivos monetarios. Incentivos monetarios van para el cínico, perdonen que sea, creo que ya se habrán dado cuenta un poco por dónde voy con respecto a mi crítica sobre alguna de estas cosas. Bueno, sigamos adelante que queda poco tiempo. Ups, ¿cómo hago para seguir adelante? Oh, oh. Voy a tener que... Ahora sí. A ver, entonces, ahora les quiero hablar de las responsabilidades de las direcciones funcionales. La primera es la de capital humano. La de capital humano es para mí, la dirección funcional con más responsabilidad en el tema de sostenibilidad empresarial. Es la responsable del reclutamiento, reclutar a personas que tienen los valores que la empresa tiene, reclutar a personas que sean compatibles con la cultura de la institución, la remuneración y los beneficios o los incentivos monetarios y sobre todo los no monetarios, el reconocimiento por haber hecho algunas de las cosas dentro de la institución. No todos son reconocimientos monetarios. De hecho, muchos reaccionan más a incentivos no monetarios, que el presidente de la empresa lo llame y le diga, mira, supe que hiciste esto y esto, la verdad es que estoy muy contento, te felicito. Muchas de estas cosas dan mucha más satisfacción. Un personal que el cambio de remuneración del incentivo monetario es 1, 2, 3%. Es esta dirección funcional de capital humano la que determina el entorno físico en el cual se trabaja. Es la que determina el entorno emocional, es la que determina si las relaciones son relativamente cordiales o si se estimula una cultura de controversia, una cultura de chisme, una cultura donde se aprecia mucho darle la puñalada por la espalda o serrucharle el piso. Es esta dirección funcional la que determina toda, claro está que le viene de arriba. Estos valores, el presidente tiene que darle, el presidente y el consejo tienen que dar la imagen, tiene que dar la transmisión de los valores dentro y fuera de la empresa. Pero ese entorno emocional se gestiona dentro de esta institución, dentro de esta dirección. La justicia social, la evaluación del desempeño. La evaluación del desempeño, la mayoría de las veces la tenemos exclusivamente, no hay pocas empresas que tienen una evaluación del desempeño basada en la contribución que el empleado ha hecho a la sostenibilidad o a la cultura o a los valores de la empresa. Normalmente una evaluación del desempeño de que si ha cumplido con su trabajo, si hizo tal número de cosas. O cuando yo trabajaba en un banco, en la evaluación de mi desempeño era cuánto había logrado que el banco aprobara, cuántos centenares de millones de dólares. Yo era evaluado por eso, no era evaluado por la contribución al desarrollo de los préstamos que yo había hecho. No era por la efectividad del préstamo, era por el monto del préstamo. Si yo tengo una evaluación de desempeño que mira que es compatible con la cultura, que es compatible con los objetivos de la empresa, compatible con el desarrollo profesional. El desarrollo profesional tiene que incluir este tipo de cosas, tiene que incluir las actividades de sostenibilidad empresarial. Y no son solo los gestores de la S, como ven, son gestores de muchas otras cosas adicionalmente. Después están los que lo voy a pasar muy rápido, el departamento de finanzas, el hueso más duro de roer, tiene una subcultura que en general es contraproducente para la sostenibilidad empresarial, porque la cultura de una gerencia financiera normalmente es la maximización de beneficios. Normalmente el director financiero suele venir de una escuela de negocios donde le han enseñado y le han dicho que el principal valor es la subsistencia de la empresa. Totalmente de acuerdo, pero no necesariamente la maximización de beneficios. Relaciones institucionales es la que maneja las relaciones con los stakeholders. El departamento legal es otro hueso duro de roer y sobre todo hoy en día
que hay más y más regulaciones sobre reporte, más y más regulaciones, más y más transparencia. Ahora la transparencia es pedida por los reguladores, pero limitada por los departamentos legales, porque el departamento legal normalmente te mira, pero si decimos esto, podemos estar sujetos a una demanda. Cuidado, no lo digamos o digámoslo así. El departamento legal hoy en día es el departamento encargado de dorar la píldora. No puede dar la píldora seca, porque tenemos el riesgo de una demanda legal. De más está decir que planificación estrategia es la que determina lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, no solamente en la venta de productos y producción de los productos y determinación de los suplidores, sino la responsabilidad de los suplidores, etcétera. Mercadotecnia y publicidad. Bueno, mercadotecnia tiene y publicidad tiene el objetivo de mover el mayor número posible de productos. En general, ahora sí empezamos a hablar de mercadotecnia responsable, estamos empezando a hablar de publicidad responsable. No tengo por qué, pero muchas veces, si ven la televisión, verán que muy pocas veces la publicidad promueve los valores de la empresa, mayormente inclusive llega a usar algunos estereotipos sobre algunas personas para poder vender el producto. A mí, ¿qué le puedo decir? Yo soy muy aficionado al fútbol. Yo leo el periódico, lamentablemente es del Real Madrid, pero no importa. El Marca, y el Marca usa señoras con muy poca ropa para vender el fútbol. Una vergüenza. Una vergüenza. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Hoy en día la mercadotecnia y la publicidad son elementos críticos para dar la cultura y la imagen y los valores de la empresa. Las compras y adquisiciones, obvio, no basta con comprar donde sea, hay que comprar a quien produce productos responsables. La Comisión Europea y el gobierno español y muchos gobiernos de América Latina permiten que la responsabilidad del vendedor sea tomada en cuenta. Muchas no permiten que sea el factor de decisión, pero sí que debe ser tomada en cuenta en caso de empate pero todavía sigue siendo el criterio del menor costo. Pero eso no obsta para que la empresa, porque una empresa es una empresa privada, puede comprar donde quiera y como quiera, lamentablemente, puede pagar lamentablemente, pero debería, en la medida debería, punto, comprar productos que han sido producidos responsablemente de la misma manera que quiere ella vender productos que han sido producidos responsablemente. Entonces, el departamento o la unidad de compras y adquisiciones tiene la responsabilidad de ver dónde se compra. De nuevo, Inditex es un ejemplo muy, muy bueno en este sentido, en el cual ellos hacen la auditoría de los productores y descalifican. Inditex los descalifica. Obviamente tratas de que mejoren sus prácticas laborales, tratas de que mejoren sus prácticas ambientales, etcétera, etcétera, pero si no la mejoran, los descalifican. Producción para empresas de productos y no de servicios, pues producción puede ser muy importante en el tema ambiental, etcétera. No quiero alargarme mucho más en esto. Y pregunto, ¿alguno pensaba que la gestión de la sostenibilidad era fácil? Bueno, no, la gestión no es la gestión de filantropía, la gestión no es la gestión de hacer cositas, la gestión es una cuestión que es muchísimo más amplia. El responsable, voy a hablar unos minutos nada más del responsable de la sostenibilidad de la empresa, el que ahora se le hace muy responsable, quizás a veces demasiado responsable, porque se le dan responsabilidades y no se le dan los poderes, se le dan responsabilidades y no se le dan los recursos para gestionar todo esto. Necesita un conocimiento del modelo de negocio, de los procesos, sobre todo de la cultura de la empresa para la implementación de la estrategia. Hoy en día la función moderna de sostenibilidad empresarial va mucho más allá de la gestión cotidiana. No se trata de gestionar, como les digo, el proyecto o alguna práctica responsable, sino también requiere un conjunto de destrezas en gestión, en particular la capacidad de analizar y procesar la información, una amplia visión del negocio, la gestión del cambio. Sostenibilidad empresarial no se logra sin cambio y el cambio no se logra sin oposición. Ergo, tiene que tener destrezas en la gestión del cambio. La sostenibilidad empresarial, como acaban de ver, obviamente, abarca la totalidad de la empresa. Ergo, tiene que tener la capacidad de entender y trabajar con equipos multidisciplinarios.
Y una de sus principales responsabilidades es contribuir a desarrollar una cultura de sostenibilidad. Debe tener una visión de largo plazo. Sostenibilidad, por definición, es a largo plazo. Los aspectos que se están considerando o para considerar se están expandiendo y profundizando. Ya no es aquella cosa sencillita de prácticas responsables. Poco a poco, la estrategia del negocio estará siendo dictada por la estrategia de sostenibilidad y no al revés como es hoy en día. Hoy en día, la estrategia de sostenibilidad se supone que es una pequeña parte de la estrategia del negocio, pero para muchas empresas ya la estrategia de sostenibilidad, sobre todo en temas ambientales, está dictando cuál debe ser la estrategia del negocio. Por ejemplo, podríamos decir una empresa que no lo es, pero debería serlo, una empresa de producción de combustibles fósiles, debería tener una estrategia de sostenibilidad dictada por la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, debería tener una estrategia de transición a energías renovables o energías no contaminables y no al revés, como es en la mayoría de las empresas. No importa si no lo pueden ver, la idea es gráficamente mostrarle que este señor o esta señora, sobre todo en general más señora que señor, tiene que relacionarse con todos, con recursos humanos, con estrategia. Ya se los había mostrado de otra manera. Esto es un gráfico de una consultora. Las consultoras hacen gráficos mucho más bonitos que el mío. Tiene que estar involucrado en cambio, en auditoría interna, etcétera, etcétera. Y ahora poco a poco espero que estén sentados, pero algunas de las cualificaciones de estas personas, visionario, creativo, pensador estratégico, proactivo, emprendedor, retar las maneras convencionales de pensar, ejecutar a través de una organización matricial, mente amplia, resistente y capaz de adaptarse a retos significativos, destrezas interpersonales, multilingüe, tiene que hablar el lenguaje de finanzas, tiene que hablar el lenguaje técnico para poderse comunicar con lo de producción, tiene que hablar el lenguaje social para poderse comunicar con empleados y stakeholders, tiene que tener lenguaje ético y moral, etcétera, etcétera, empático, simpático, persuador, conciliador. Que en general muchos de estos atributos, por cierto, son femeninos. Es más, el atributo femenino, el de conciliación y no la testosterona, es más el persuasión y mucho más el empático que el personal masculino. No quiero decir que no lo tengamos, pero no todo el mundo lo tiene. Tiene que ser proactivo, versátil, todero, mente abierta, etcétera, etcétera. Y tiene que saber volar. A ver, este señor, señora, la gran mayoría de las veces lo quieren reportando directamente al presidente. Nos parece muy bien, porque obviamente diríamos que tiene mayor efectividad mientras más alto reporta, de acuerdo, pero no todas las empresas son iguales. Depende de la persona, depende de cuáles son los aspectos materiales más importantes, depende del tamaño de la empresa, depende de muchísimas cosas. Entonces, no pensemos que esta persona, el responsable de eso, no el responsable de sostenibilidad, es una palabra totalmente incorrecta, es el que coordina o es el que gestiona las actividades de responsabilidad dentro de la empresa, no puede normalmente estar situado directamente el presidente como muchos quisieran. Depende de sus competencias, depende del desarrollo institucional del país, si es un país que tiene gran cantidad de regulaciones sobre este tema, depende de cuál es la gobernanza, depende de muchas cosas. Entonces, a veces está más bajo, a veces está más alto. En general, aquí son muy rápidamente, a la izquierda pueden ver algo que podían intuir, está perfectamente distribuido. En la coordinación de la responsabilidad empresarial no hay discriminación. 50-50. La mitad son hombres y la mitad son mujeres, tanto en la Unión Europea como a nivel global. En algunos lugares tienen reportando la parte en la izquierda, la parte de abajo, el 17%, una encuesta muy amplia, 1.600 empresas en 62 países, el 17% sí le reporta al consejero delegado, pero pueden ver que después hay una gran variedad donde se reporta un nivel más abajo, 2 niveles más abajo, 3 niveles más abajo en la Unión Europea, donde inclusive esto está mucho más desarrollado que en el resto de Europa. Entonces, un resumen.
de esta segunda parte, la organización de la gestión en cierta forma ideal, la función de sostenibilidad tiene relaciones con todas estas instituciones, tiene relaciones con el consejero delegado, con el comité, con el consejo. Para gestionar la sostenibilidad empresarial, tiene que recurrir a todas estas instituciones, a todas cada uno tiene responsabilidades en ello, sobre todo, como les había tratado de destacar, el capital humano, pero también producción, adquisiciones, todos ellos tienen responsabilidades, el consejo, etcétera. Todos ellos tienen esta responsabilidad. La gestión de la cultura, del envolvente, etcétera, etcétera, está integrada o tiene que estar participada por todos estos. Entonces, hemos cumplido los objetivos de la charla. El objetivo número 1 era mostrar que la gestión de la responsabilidad empresarial va mucho más allá de la gestión de las prácticas responsables, ampliarle su visión. Espero haberlo hecho, espero haberle mostrado que la gestión es mucho más que la gestión de estas prácticas responsables, que involucra todos estos otros aspectos y que los involucra a todos. Y el segundo objetivo, que era estimular el interés del participante en aprender más sobre la gestión de la sostenibilidad, espero haberle mostrado que el tema de gestión de sostenibilidad es muy complejo, no es trivial, va más allá de algunas prácticas que si le reporta o no le reporta al consejero delegado no es condición indispensable, interesante, deseable, pero puede no ser conducente en todas las empresas. Mis coordenadas en mi sitio competere.com hay 11 libros sobre responsabilidad empresarial, decenas de artículos publicados en revistas académicas. En mi blog hay más de 600 artículos divulgativos sobre el tema. Estoy en LinkedIn y en donde publico semanalmente algún artículo. Si alguno quiere enviarme un correo electrónico, ahí está mi correo electrónico. Es parte de mi responsabilidad con la sociedad dar todo lo que pueda. Todo esto es gratuito, no he cobrado desde hace mucho tiempo. Estos son mis 7 libros sobre responsabilidad empresarial. Y le paso la palabra a Alex para cualquier discusión que podamos tener. Muy agradecido por la atención que puedan haber dado. Me lamento que haya ido tan rápido. Es inevitable para mí. Sorry. No, muy bien, Antonio, muchas gracias. Creo que ha sido muy interesante. Si te parece, puedes dejar de compartir las transparencias y así nos vemos. De acuerdo. La gente, aquí es más fácil. Y tenemos tiempo, tenemos hasta las 7:30, o sea que tenemos 15 minutos para preguntas, etcétera. Yo tengo alguna, pero si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta, que levante la mano. Si alguien aquí en el aula, tengo unos cuantos estudiantes aquí, si alguien tiene alguna pregunta, aunque no tengáis micro, me la decís, yo la transmito. Si no hay así, pues empiezo yo, y mientras alguien más se piensa, a no ser que alguien quiera. Pues mi pregunta es, parte de tu, eres bastante, ya te había leído en este sentido crítico pones mucho énfasis en distinguir entre la ESG y la sostenibilidad, ¿no? Una cosa son la ESG o ESG en inglés, de ir dando datos específicos, y la otra cosa es la visión esta más general sobre lo que significa la sostenibilidad empresarial. ¿Crees que esto será siempre así o no? Es decir, estamos en un momento inicial en el cual se empieza con un reporte de cosas y el proceso de reporte de prácticas, etcétera, irá evolucionando igual que ha evolucionado en las últimas décadas o 100 años el reporte de información financiera. ¿O siempre será así? ¿O será muy difícil poder evaluar a través del reporte de datos, a través de cuantificar, que es un poco lo que intenta hacer la ESG, cuantificar un poco cuál es tu visión? Y un poco muy ligado con esto, ¿cuál es tu opinión se ha aprobado hace muy poco una directiva por parte de la Unión Europea que obliga a las empresas, a las grandes empresas de la Unión Europea, a proporcionar información sobre toda serie de temas, ¿no? Un poco
ASG, con unos criterios. ¿Te parece bien o no obligar a las empresas a aportar esta información? ¿O puede ser contraproducente al ocultar esta sostenibilidad más real y más amplia? No, sí, perfecto. De hecho, tu pregunta interesantísima cubre todo el espectro. Me alegra mucho que me permitas enfatizar algunas cosas. A ver, en el largo plazo sí, pero a largo plazo será larguísimo plazo hasta que veamos esta visión integral. En gran parte porque tenemos la preferencia por el número. Y mucho de esto es intangible. Un poco el sesgo que mencionaba del departamento financiero. Muchas de estas cosas de las cuales hablamos son intangibles. Yo no puedo definir la cultura, yo no puedo cuantificar la cultura, yo no puedo cuantificar la calidad de los procesos. Es muchas veces muy difícil cuantificar un impacto porque el impacto lo va a tener en 2, 5, 10 años. Entonces, siempre va a haber la preferencia por la parte esta cuantitativa, pero que lamentablemente, como traté de mostrárselo muy rápido, los números A, los números S y los números G no reflejan impacto, no reflejan inclusive calidad, no reflejan intenciones, porque se le dan puntos por tener un comité de ética, pero no se pueden dar puntos por ser éticos. Entonces, sí, y hay algunas empresas, pero muy ilustradas, muy pocas, con los dedos de una mano, que tratan de dar esta visión. La tenía Unilever y echaron al Polman. La tenía un poco Unilever y entonces gran cantidad de accionistas, activistas, tratan de echar a y sobre todo hoy en día que hay un anti-ASG, un movimiento anti-ASG, porque dicen que esto conspira contra los beneficios de las empresas. Imagínate tú, A, S y G que no tienen casi nada que ver con sostenibilidad, pero para ellos sí. El hecho de que, entonces, va a ser a largo plazo y va a ser muy largo porque se trata de dar una imagen, primero, integral y segundo, de aspectos que no son necesariamente cuantitativos. Y hay otro efecto que para mí conspira, que la ASG está dominada por el mundo financiero y el mundo financiero es extremadamente poderoso. Imagínate tú que en cierta forma, exagero un poco, pero para ilustrarlo, digamos que el mundo de la sostenibilidad esté dominado por ONGs y el mundo de la ASG está dominado por las instituciones financieras. Obviamente que perdemos, ¿no? Un poco estoy exagerando, pero para dar la idea. Con respecto a la directiva de la Unión Europea, me parece extraordinaria. Y ahí me permito hacer el contraste con la que se ha sido preparada por los, los responsables de los estándares de reporte financiero. También han preparado estándares de reporte de sostenibilidad al paralelo de la Unión Europea, pero los de los informes financieros solo piden materialidad financiera, ergo reportar aquellos aspectos que tienen impacto sobre el estado de ganancias y pérdidas, en tanto que la Comisión Europea pide que también reportes aquellos impactos que tienen impactos en la sociedad, tengan o no impactos de vuelta sobre la empresa. La Unión Europea tiene una visión de la sociedad. No descuida a las empresas, por Dios que no descuida a los accionistas, pero tiene una visión de la sociedad. En cambio, que estos otros informes tienen una visión de la empresa. La sociedad me ne frega, como dirían en buen italiano. Entonces, ahora bien, ¿va a ser posible que las empresas reporten? Poquito a poco y en las cosas que les interesa. Un poco lo que te decía el departamento legal. El informe de sostenibilidad tiene que ser aprobado por el departamento legal. El departamento legal va a tratar de, no estoy en contra del departamento legal, por Dios que no, pero también es una gente que necesita mucha educación y mucha concientización y es gente aversa al riesgo. Y van a tratar de que reporte solo lo que sea demostrable inequívocamente. Entonces tú vas a preferir no reportar o vas a reportar poca cosa. Pero a largo plazo tengo expectativas. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta online, virtual, presencial? ¿Alguien se anima? ¿Nadie?
Hombre, yo tengo alguna otra pregunta, pero no. Un tema, un tema que me parece que has mencionado, que un poco has dado tu opinión, pero que me interesaría porque es un tema que trataremos, es el tema de incorporar métricas ASG en lo que es la remuneración de los directivos, ¿no? Sí. Por un lado está un poco de moda, pero hay gente que lo critica mucho en el sentido que es bastante manipulable, que desde el mismo consejo y desde los mismos ejecutivos en el fondo diseñan ellos mismos los sistemas de incentivos y que con lo cual es, ¿no? Un poco en el fondo, si se critica las métricas ESG como medidor de la sostenibilidad, aún peor intentar remunerar a los directivos en base a cumplimiento, ¿no?, de métricas que pueden ser muy subjetivas, muy, ¿no? Sí, de nuevo, me apena repetir, no, dar demasiada propaganda. Tengo un artículo donde pongo 10 características que tienen que tener los indicadores. Totalmente de acuerdo. Tienen que ser medibles. Tienen que tener una relación entre el indicador y el impacto que se tiene y el indicador y cambiar el comportamiento, si el comportamiento no cambia. Y sí, tiene que haber causa-efecto, porque yo como directivo no voy a aceptar que me pongas un indicador que yo no controlo. Si yo no tengo nada que ver con la diversidad de género, no me puedes poner un indicador de diversidad de género. ¿Me explico? Entonces, no es nada sencillo poner estos indicadores. De nuevo, está de moda. Muchísimas empresas hoy en día lo tienen, pero nadie que yo haya visto ha evaluado la efectividad. Vale decir, ha cambiado el comportamiento. Se evalúan, sí. Si tenemos un impacto, un indicador de diversidad, claro, la empresa tiene que evaluar si hubo un cambio en el porcentaje de tal o cual tipo de persona. Se evalúa, pero no hay una evaluación del impacto que puede haber tenido en términos de calidad, por ejemplo, o en lo que verdaderamente importa. Lamentablemente, los indicadores siguen siendo estrictamente numéricos. Y es lo que yo como directivo aceptaría. Como te digo, tiene que ser algo donde yo pueda tener control y que tenga un impacto. Y como había mencionado un poco al principio, normalmente es un porcentaje muy pequeño, porque no aceptan un porcentaje muy grande por miedo de no poder cumplir con eso. Entonces, sí, podrían ser efectivos, pero hay un diseño, tiene que tener un diseño muy específico. Tenemos una pregunta en el chat de Diego Olivares que pregunta, ¿cómo se visualiza la sostenibilidad en la empresa de Latinoamérica? Pues me imagino que es una persona que no. Hay de todo. Obviamente que en Latinoamérica hay absolutamente, bueno, como en todas partes hay de todo. Latinoamérica está relativamente más atrasadito. Hay algunos países que están más adelantados. Colombia es uno de los países con más adelanto. Chile, por razones muy tradicionales de calidad de gestión. Está Brasil, siempre fue el primero en Latinoamérica. Pero en general hay muchísima variedad. Es algo que está adquiriendo muchísimo interés. Conferencias, cursos, diplomados, másters, lo cual quiere decir que por lo menos interés hay, pero yo no estoy tan seguro si sea un problema de oferta o un problema de demanda. Vale decir, para mí hay mucha oferta de entrenamiento, por ejemplo, mucha oferta de curso, pero no tanto acción a nivel de la empresa. Obviamente que hay empresas relativamente grandes que por razones de sus stakeholders, si una empresa vende en Estados Unidos, pues se va a preocupar muchísimo más. Si una empresa le vende a otra empresa, se va a preocupar muchísimo más. Si una empresa le vende a la comunidad aledaña, se va a preocupar muchísimo menos. Hay de todo, pero América Latina está bastante atrasada. De nuevo, no recuerdo el nombre ahora que es de la persona, pero en mi sitio web está el libro sobre la responsabilidad empresarial en América Latina para las pymes, que en realidad era el 99% de las empresas, por supuesto.
Perfecto, pues muchísimas gracias. Bueno, hay una última pregunta de Carlos García. Digo, me gustaría saber cómo valoras la taxonomía europea, su potencial impacto y haber dejado de lado la parte de taxonomía social. ¿Y sabes si se está avanzando en dicho sentido? Interesante, sí, la taxonomía social se tuvo que dejar de lado por controversias, en gran parte porque es más difícil medir. La A es mucho más fácil que la S, razón por yo lo trataba de explicar un poco. La social se ha dejado de lado, yo no creo que la escriban en los próximos 5 años. La taxonomía ambiental va a ser muy, muy, muy útil, pero estamos aprendiendo, porque es también muy difícil definir exactamente qué es lo que es aceptable, porque también, por ejemplo, cuando le dices a un fondo de inversión responsable que tiene que cumplir con la taxonomía de la Unión Europea, si te pones muy estrictos, hay 20, 30 empresas en el mundo que pueden cumplir 100% con la taxonomía. Ergo, se está hablando de flexibilizarla, se está hablando de interpretar, se está hablando de que la empresa no tiene por qué tener el 100%, le basta el 80%. O sea que estamos aprendiendo. Es muy, muy, muy fluida en este momento la implementación de la taxonomía verde como para hacer poder llegar a ninguna conclusión definitiva. Es un instrumento muy valioso, será un instrumento muy valioso, pero todavía estamos aprendiendo mucho, mucho. Muy bien, pues ahora ya sí tenemos que dejarlo aquí. Hemos grabado la conferencia de Antonio Vives, la compartiremos desde la facultad, se la pasaremos a él. Él seguro que la compartirá también a través de Twitter y a través de LinkedIn, con lo cual el que tenga interés bueno, en poderla recuperar o en compartirla o en acceder a sus recursos, que siga a Antonio Vives en LinkedIn y en Twitter. De nuevo, muchísimas gracias, Antonio. Y seguro que si tú quieres y todo va bien, nos vemos el año que viene en otra charla y si puede ser, nos vemos antes. Muchas gracias, Antonio, y muchas gracias a todos por Gracias. el interés. Gran gusto, gran honor. Muy Hasta bien. luego. Muchas gracias. Muchas gracias.